vamos a ver propiedades que tienen los logaritmos, es decir, formas que tenemos de hacer cuentas con ellos, que nos van a permitir calcular, simplificar muchas expresiones, acomodarlas de forma tal que nos resulten cómodas y distintas cosas de ese estilo. Así que, por ejemplo, supongamos que tenemos logaritmo de base 3 de 9 por logaritmo, más logaritmo de base 3 de 27. Nosotros sabemos, si calculamos acá, que esto significa que el logaritmo es igual a 3 es al exponente de esto. Nosotros lo que queremos encontrar es qué número. Si tomamos un 3 y lo elevamos a un número, obtenemos 9. Entonces nosotros queremos encontrar ese número al cual estamos elevando 3. Entonces, 3 al cuadrado es igual a 9. Así que este logaritmo va a ser 2. Y si tomamos esto, 27 es lo mismo que escribir 3 al cubo, ¿no? Entonces tendríamos logaritmo de base 3 de 3 al cubo. Y como justamente tenemos 3 acá y 3 acá, podemos decir que este es 3. Entonces, logaritmo de base 3 de 9 más logaritmo de base 3 de 27 va a ser igual a 5. Ahora bien, lo podemos calcular de esta forma, pero también podemos simplificarnos un poco la cuenta y calcular un solo logaritmo. ¿Cómo? Aplicando que, como tenemos dos logaritmos con la misma base y los estamos sumando, es lo mismo que tener logaritmo de base 3 de 9 por 27. Es decir, agarramos los números grandes del logaritmo y los multiplicamos. Y los metemos adentro de un solo logaritmo. Con lo cual vamos a tener logaritmo de base 3 de 243. Y como 243 es 3 a la quinta, 3 a la quinta, podemos decir que este logaritmo es 5. ¿Sí? Pues justamente lo que buscamos es el exponente de esta expresión. Y ya lo tenemos acá, es 5. Entonces, esta propiedad la podemos resumir como logaritmo de base A de B más logaritmo de base A de C es igual al logaritmo de base A de B por C. ¿Sí? Entonces, esta sería la primera propiedad. Ahora vemos qué pasa si yo estoy restando, si en lugar de sumarlos los resto. Entonces, por ejemplo, cambiando un poquito la expresión de arriba, tendríamos logaritmo de 3, base 3 de 27, menos logaritmo de base 3 de 29, de 9. Entonces, sabíamos que este logaritmo es 3, porque ya lo calculamos, y que este es 2, porque 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces, 3 menos 2, 1. Ahora bien, tenemos que calcular dos logaritmos. Nos podemos confundir porque quizás es tu primera vez calculando logaritmos. Entonces podemos tranquilamente aplicar otra propiedad, que es unir estos dos números, el 27 y el 9, dividiéndolos. Entonces, logaritmo de base 3 de 27 sobre 9. Que es lo mismo, como 27 sobre 9 igual a 3, logaritmo de base 3 de 3. Y como 3 a la 1 es 3, la respuesta va a ser 1. ¿Sí? Entonces, esta propiedad la podemos resumir como logaritmo de base A de un número B menos logaritmo de base A de un número C es igual a logaritmo de base A de C dividido B. ¿Sí? Esta sería la segunda propiedad.